Vamos a explicar los músculos y articulaciones de la cabeza. Músculos de la cara. Los músculos de la cara se dividen en dos: músculos de la expresión facial y músculos de la masticación. Los músculos de la expresión facial se encargan de la fonación, de la alimentación y de la visión. Los músculos de la masticación se encargan del movimiento de la mandíbula para la masticación. Hay aproximadamente 43 músculos de la cara. Aquí podemos ver algunas expresiones que podemos hacer con los músculos de la expresión facial. Músculos auriculares. Hay 3 músculos auriculares: el músculo auricular superior, el músculo auricular posterior y el músculo auricular anterior. El músculo auricular anterior se origina en el borde externo de la aponeurosis temporal y se inserta en la fosa antihélice. El auricular posterior se origina en la apófisis mastoides y en el ligamento del músculo externo-occipito-mastoideo y se inserta en la raíz de los cartílagos de los auriculares. El auricular superior se origina en la aponeurosis epicraniana y se inserta en la cara superointerior de la superficie superior de la oreja. Músculos de los párpados y las cejas. Músculo orbicular del ojo. Se origina en el borde medial de la órbita, en el ligamento palpebral medial y en el hueso lacrimal. Su función es proteger el ojo y abrir y cerrar las hendiduras palpebrales. Músculo corrugador superciliar. Se origina en el extremo medial del arco superciliar y se inserta en la piel encima de la mitad del borde supraorbitario y el arco superciliar. Este permite ceñir las cejas. Porción transversal del músculo nasal. La porción transversal del músculo nasal se origina en la aponeurosis que cubre el hueso nasal y el cartílago nasal lateral y se inserta en la piel de la parte inferior de la frente en medio de las cejas. Este permite dilatar los orificios nasales. Músculo depresor del tabique nasal. Se origina en la fosa incisiva del maxilar y se inserta en la fosa nasal y parte alar del músculo nasal. Músculos de la boca. Músculo orbicular de la boca. El músculo orbicular de la boca se origina en la parte medial del maxilar y de la mandíbula, en la cara profunda de la piel peribucal y el ángulo de la boca, y se inserta en la mucosa de los labios. Su función es comprimir y protruir los labios. Músculo elevador del labio superior. El músculo elevador del labio superior se origina en el borde infraorbitario del maxilar y se inserta en la piel del labio superior. Su función es dilatar la boca. Músculos elevador del ángulo de la boca. El músculo elevador del ángulo de la boca se origina en la porción del infraorbitario del maxilar y se inserta en el ángulo de la boca. Su función es ensanchar la boca. Músculo cigomático mayor y menor. El músculo cigomático mayor se origina en la cara lateral del hueso cigomático y se inserta en el ángulo de la boca. Y el cigomático menor se origina en la cara anterior del hueso y se inserta en la piel del labio superior. Músculo risorio. Se origina en la fascia parotidia y en la piel de la mejilla y se inserta en el ángulo de la boca. Su función es elevar el labio superior y separar las comisuras labiales. El músculo depresor del ángulo de la boca se origina en la base anterolateral de la mandíbula y se inserta en el ángulo de la boca.
Su función es descender las comisuras labiales. Músculo mentoniano. El músculo mentoniano se origina en el cuerpo de la mandíbula y se inserta en la piel de la barbilla. Su función es elevar el mentón y el labio inferior. Músculos de la masticación. Músculo temporal. Se origina en el suelo de la fosa temporal y cara profunda de la fascia temporal y se inserta en la punta y cara medial del proceso coronoides y borde anterior de la rama de la mandíbula. Su función es elevar la mandíbula y el cierre con los maxilares. Músculo macetero. Su origen es en el borde y la cara medial del arco cigomático y se inserta en la cara de la rama mandibular y proceso coronoides. Su función es elevar y protruir la mandíbula. Músculos masticadores profundos. Hay 5 músculos masticadores profundos: el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. El pterigoideo lateral, porción superior, pterigoideo, porción lateral y porción profunda, y pterigoideo medial. Músculo pterigoideo lateral. Su origen es en la cabeza superior y la cabeza inferior. En la cabeza superior, en la cara infratemporal y cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. Y en la cabeza inferior, la cara lateral de la lámina pterigoidea lateral. Su inserción es en el cuello de la mandíbula, disco aurticular y cápsula de la articulación temporomandibular. Músculo pterigoideo medial. Su origen en la cara profunda, cara medial de la lámina pterigoidea lateral y proceso piramidal del hueso palatino. Y la cabeza superficial, tubérculo del maxilar. Se inserta en la cara medial de la rama de la mandíbula debajo del orificio mandibular. Suturas craneales. La sutura coronal. La sutura coronal es donde se une el hueso frontal y el hueso parietal. La sutura esfenofrontal es donde se une una parte del hueso del esfenoides con el hueso frontal. La sutura esfenoescamosa es donde se une el esfenoide con la parte escamosa del hueso temporal. La sutura esfenocigomática es donde se une la parte del hueso del esfenoides y el hueso cigomático. La sutura nasomaxilar es donde se une el hueso nasal y el hueso maxilar. La sutura lacrimomaxilar es donde se une el hueso lacrimal con el hueso maxilar. La sutura escamosa, que es la parte del hueso temporal. La sutura temporocigomática es donde se une el hueso temporal con el hueso cigomático. La sutura lamboidea es donde se une el hueso parietal con el hueso occipital. Y la sutura occipitomastoidea es donde se une el hueso occipital con el proceso mastoidea. Sutura frontonasalis es donde se une el hueso frontal con el hueso nasal. Sutura frontolacrimal, donde se une el hueso frontal con el lacrimal. Sutura esfenoparietal, donde se une el hueso esfenoidal con el hueso parietal. Sutura cigomático-maxilar, que es donde se une el cigomático con el hueso maxilar. Sutura internasal, donde se unen los dos huesos de la nariz. Sutura frontomaxilar, donde se une el hueso frontal con el maxilar. Sutura intermaxilar, que es donde se unen los dos huesos maxilares. Músculos oculares. Hay 4 rectos y 2 oblicuos, que son los que permiten el movimiento del ojo. Ojo o globo ocular está formado por 3 túnicas o capas.
y por un sistema de medios transparentes. Capas del globo ocular, de afuera hacia adentro. Como primero encontramos la túnica fibrosa externa, que se divide en dos, esclerótica y córnea. Esclerótica, capa blanca compuesta por fibras colágenas y fibras elásticas. Es avascular, protege las estructuras internas. Córnea, avascular e inervada, ligeramente gruesa, permite paso de la luz, protege el iris y el cristalino. Acá se encuentran los músculos que permiten la movilidad, arriba, abajo y a los ambos costados. Túnica vascular media. Se divide en tres: coroides, cuerpo ciliar e iris. Coroides, irriga con vasos sanguíneos y tejido conector, perforada por el nervio óptico y mantiene la temperatura constante y nutre las estructuras. Cuerpo ciliar, responsable de la producción del humor acuoso y del cambio de forma del cristalino para el enfoque. Se divide en dos estructuras: músculo ciliar y procesos ciliares. Músculo ciliar, músculo liso de forma fibrosas radiales y longitudinales. Proceso ciliar, pliegues en la parte anterior de donde parten las fibras sonulares que lo unen al cristalino. Iris, posee una apertura que comunica los dos compartimientos, la pupila. Se separa la cara anterior y la cara posterior de la porción más anterior de la túnica vascular. Retina, formada por varias capas de neuronos interconectores, envían al cerebro la imagen por nervios ópticos. Células de la retina, pigmentadas y los conos. Las células pigmentadas permiten el metabolismo de los fotorreceptores. Los conos permiten ver los colores de los fotorreceptores y los bastones permiten ver la tonalidad grisácea. Cámara de globo ocular, cavidad vítrea. Contiene el humor vítreo ubicado detrás del cristalino. Humor vítreo es gelatinoso, transparente, rellena el espacio entre la superficie interna de la retina y en la cara posterior. Humor acuoso, líquido transparente, sirve para nutrir y oxigenar, se forma mediante la filtración de los capilares sanguíneos. Tiene el equilibrio entre la producción y reabsorción para que se mantengan la presión intraocular. Contiene proteínas, enzimas, glucosa, sodio y potasio. Cristalino. Situado entre el iris, humor acuoso y humor vítreo. Incoloro, flexible y avascular. Rodeada por el cristaloides, compuesto por proteínas llamadas cristalinas y células alargadas que permiten enfocar. Músculos del globo ocular, músculos extrínsecos, se insertan en el exterior y hueso de la órbita. Músculo recto superior, interno o externo, y los músculos oblicuos mayor y menor. Músculos intrínsecos, lisos, situados en la parte interior del ojo, iris y músculo ciliar.